Sin palabras y evidentemente nuestra solidaridad, no solamente a la familia, sino a toda la comunidad. Y realmente, como decía Douglas, esto es una vivencia y un sentimiento del país entero. Y hoy vamos a abordar un tema, ¿verdad?, donde muchas personas de repente se encuentran en una oscura, tormentosa, que se vuelve ya crónica y que podemos eventualmente pues estar en un episodio depresivo. Y esto definitivamente hay que tratarlo, pueden haber consecuencias graves, así que hoy vamos a tratar de ver cómo podemos canalizarlo para salir bien. Así es, y la doctora Yasmín Chotocruz, muy buenos días, médico cirujana. Gracias. Y también con maestría en medicina natural, nos orienta y nos ayuda en un tema porque a veces la depresión no es solo estar llorando en una esquina, doctora, uno a veces ve personas que se ven muy felices, eufóricas incluso, pero por dentro están llevando esa carga, esa cruz, esa depresión. ¿Cómo lo identificamos, doctora? Bueno, hay síntomas que realmente son muy específicos y que muchas veces son los familiares que nos ayudan también a identificar. Hay sentimientos de tristeza que son bastante profundos, y en el caso de la depresión es importante decir que la depresión, los síntomas no se calman, por decirlo así. O sea, es una depresión que es constante. Podemos decir que cuando una persona ya tiene 15 días seguidos de sentirse realmente con una tristeza profunda, podemos hablar de depresión. Hay otros síntomas que lo acompañan. Por ejemplo, hay apatía, hay pérdida del interés en actividades que para la persona eran importantes, relacionados con su familia, relacionados con sus amigos, relacionados con sus hobbies. Es muy importante siempre decir que hay una sensación de desesperanza. El paciente deprimido ha perdido la esperanza de vivir, ha perdido, por decirlo así, el objetivo de la vida. Y eso es algo importante. Al principio podemos sentir cansancio, podemos evidenciar que no dormimos bien. Exactamente. El cansancio, esas son sensaciones subjetivas. El paciente se queja de cansancio, realmente un cansancio para el cual no se le encuentra ninguna explicación. Puede haber síntomas como dolores articulares, dolores físicos. La mujer muchas veces inclusive experimenta dolor en los pechos. Ahora, Yasmín, por ejemplo, sabemos que una persona depresiva o todas las personas depresivas tienen un desbalance químico y a lo mejor cómo diferenciarlo, porque la tristeza es natural en todos en algún momento. ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, es muy importante que aquí vamos a diferenciar la tristeza de la depresión. Son cosas que tienen, digamos, son situaciones que pueden tener cosas en común, pero la tristeza es algo pasajero, es algo normal. Es algo de lo que todas las personas vivimos y son probablemente producto de alguna situación externa que se está viviendo, pero como es algo que es transitorio, no necesariamente necesitamos ayuda de un profesional. Con el apoyo de la familia, con el apoyo de los amigos, podemos salir de momentos de tristeza. Y lo notamos, lo diferenciamos porque podríamos decir que la mayor parte del tiempo estamos bien y de pronto tenemos esas caídas de tristeza. La depresión es algo mucho más constante y es algo mucho más severo. Claro, tenemos grados de depresión también, pero viene acompañado de todos estos síntomas, como dijimos, que también afectan el sueño. Hay personas que no logran dormir, hay personas que más bien duermen en exceso. Como una medida como para tratar de silenciar los síntomas, las personas duermen horas, no necesariamente con un sueño reparador o de buena calidad. Ahora, ¿de qué se trata ese desbalance químico? Porque muchas veces uno cree que es básicamente, sí, tristeza continua, pero luego salgo. Pero cuando hablamos igual, medicamentos y todo, es porque nos dicen que algo en nuestro cerebro se desbalanceó. ¿Qué es lo que pasa, Yasmín? Bueno, básicamente, al igual que siempre hemos hablado tantas veces del balance hormonal tan importante, a nivel de neurotransmisores, que son nuestras hormonas cerebrales, por llamarlo así, deben de tener un balance. Entonces, los pacientes, generalmente hay desbalances en la armonía que debe existir entre la serotonina, entre la dopamina, la GABA, la acetilcolina, que son nuestros principales neurotransmisores. Hay personas, digamos, que heredan, digamos, un metabolismo de neurotransmisores que no es el más adecuado. Puede que tengamos niveles de serotonina que ya sean más bajos de lo que deberían ser y realmente no somos capaces de producir esa cantidad necesaria. Entonces, realmente al abordar el asunto de la depresión, tenemos que dejar de pensar
esto es un asunto de fuerza de voluntad. De actitud. Siéntase Si la mejor, gente lo deje, piensa así, deje de llorar, este tipo de cosas, porque realmente en los casos de depresión es una situación que es muy real y que es química, ¿verdad? Es química, como lo decíamos, neurotransmisores, y entonces aquí es donde juega un papel muy importante los medicamentos, porque van a estar beneficiando ese balance químico. Doctora, antes de entrar de lleno a los medicamentos, ¿por qué en las mujeres se manifiesta más la depresión? Yo creo que las mujeres, bueno, somos por naturaleza más sensibles, somos más vulnerables, además de que tenemos ciclos hormonales, que como quiera que sea, si ese balance hormonal no está trabajando de una manera armónica, por decirlo así, se hace más susceptible que esos desbalances de neurotransmisores se manifiesten, ¿verdad? Y es por eso que somos más propensas, ¿verdad? Y hay que tener también en cuenta la situación de vida, el rol que jugamos como madres de familia, que jugamos como profesionales, ¿verdad? Ahora, retomemos lo de los medicamentos, ¿verdad? Que tiene todo un montón de aristas, porque bueno, mandan los ansiolíticos, algún tipo de medicinas más pesadas. Muchos pacientes no quieren tomar esos medicamentos porque son pesados, fuertes, me dejan media drogui o media tontada, que es la expresión popular. Entonces, verdaderamente uno se enfrenta a algo, pero ¿qué tan importante es el tratamiento? Sí, bueno, aquí hay varias cosas. De lo primero que necesitamos hacer es hacer un diagnóstico correcto, porque la depresión tiene grados de severidad. Entonces, cuando ya estamos enfrentando a un paciente que tiene una depresión severa, de acuerdo con la intensidad y la duración de los síntomas que tenga, definitivamente es imprescindible que el paciente tome medicamentos. No podemos llegar a decir, la hierba de San Juan le va a ayudar, o unas 2 hojas de té de tilo, tampoco, ¿verdad? Sino que tenemos que realmente tomar este asunto con mucha seriedad. ¿Cuál es la descripción de una depresión severa, doctora, para poder identificarlo? Una depresión severa definitivamente compromete no solo la calidad de vida del paciente, sino sus actividades de la vida cotidiana. Son pacientes que quieren estar retraídos, que se aíslan de sus familiares, de sus amigos. Hay mucha gente que no quiere salir del cuarto, que están acostados en una cama, que ya tienen problemas, digamos, en el trabajo porque no logran esa productividad, porque también es importante. O sea, la depresión no es solamente un asunto psíquico, sino que también es un asunto físico, ¿verdad? Entonces, que impacta en lo físico. Sí, claro, o sea, con el cansancio, el trastorno de sueño, pero también esa parte cognitiva es muy importante. Hay que pensar en la dificultad de concentración que tienen los pacientes, en esa sensación de sentirse olvidadizo, ¿verdad? Todo se me olvida, no sé por qué, no logro concentrarme, no logro tomar decisiones. Y estos son puntos que son claves, y no necesariamente estamos pensando solamente en que es que estoy triste. Realmente hay otros síntomas que van más allá de eso. Ahora, pero no llegando a una crisis severa, en el arranque, ¿verdad? Y sobre todo para ubicarnos y para ayudarnos a todas, para ayudarnos entre nosotros y a nuestras familias también, de cómo detectar a alguien que está iniciando con esa depresión, como para abordarlo de inmediato. Bueno, lo podemos notar físicamente, ¿verdad? Se ven personas decaídas, o sea, el rostro, se ve un rostro decaído, de pronto andamos tal vez con una mala cara, la voz baja, a veces hablamos menos, el llanto puede ser fácil. También hay irritabilidad, no se nos olvide eso, ¿verdad? Porque generalmente la depresión no viene solo con tristeza, sino que viene con irritación, viene con enojo. Entonces es gente que se irrita fácilmente, que de pronto hace de una situación normal, puede hacer una situación conflictiva, ¿verdad? Nos volvemos conflictivos cuando estamos deprimidos. Entonces todo esto es importante. En el caso de los niños o los adolescentes, ellos presentan muchos son cambios en la conducta, ¿verdad? Eso sí que es importante, y quizá que nos lo detalles bien, Yasmín, porque muchas veces la percepción es de que los chicos, ¿cómo se van a deprimir, verdad? Sí. Pero ¿qué puedo observar como papá y mamá? No necesariamente la tristeza, vemos pleitos en la escuela, vemos dejé de hacer la tarea, de pronto me empiezo a bajar, digamos, el rendimiento académico. Puedo tener pesadillas, puedo de pronto orinar en la cama. O sea, cambios que sean más bien conductuales que anímicos con los niños. Entonces, todos estos cambios, o sea, nuestra obligación como padres de familia es estar
¿verdad?, presentes en ese asunto. Y también que los niños y los adolescentes van también a absorber y aprender de las conductas de sus padres y de sus familiares. Entonces, si una madre está deprimida, probablemente, y lo más seguro es, va a afectar a sus niños pequeños. Entonces, siempre es importante, o sea, en el rol de madres de familia, en el momento en que nos sintiéramos deprimidas o una tristeza que no logramos superar, hay que buscar ayuda. En el caso de estos niños, ¿qué tan pequeñitos pueden estar para manifestar síntomas de depresión, doctora? Porque uno dice, ¿hay alguna edad que pueda iniciar? Lo notamos más ya, digamos, en la edad en que los niños empiezan a interactuar con otros niños, ya en edad preescolar, en edad escolar. Esos niños agresivos, ¿verdad? Estos niños hay que prestarles atención. ¿Hay manera de prevenir o antes de pasar de si hay alguna manera de prevenir, sobre todo para las personas más propensas, como hablábamos antes, ¿a qué se puede deber una depresión? Independientemente que si los padres no están deprimidos, ¿a qué se debe una depresión en los chicos? Bueno, factores externos definitivamente, ¿verdad? Habrá conflictos en la familia, habrá situaciones tensas que los niños estén percibiendo, cómo es la relación entre los padres. Todo esto, digamos, afecta definitivamente a los niños. En el caso de los adultos, podemos hablar, bueno, hay situaciones, ¿verdad?, muy difíciles que se están atravesando, un divorcio, problemas de índole económico, la pérdida de un trabajo, todo este tipo de cosas. Y también existen las depresiones endógenas, las depresiones en que realmente no logramos identificar un agente causal, pero por ese mismo desbalance químico que una persona tiene, lo hace llegar a sentirse muy deprimido. Inclusive se puede tener una depresión severa sin que haya necesariamente causantes externos. Sin que los haya. Ahora, somos personas con una tendencia a la depresión, tal vez genética, ese desbalance químico que hemos... Ese tema genético, doctora, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, o sea, se ve en líneas de familias donde cuando entrevistamos a un paciente con historia de depresión, por lo general, habrá familiares que han padecido de depresión. Ahora, frente a un cuadro de todos estos agentes externos, ¿verdad? Estoy pasando por un divorcio y estoy golpeada totalmente. Esa tristeza, porque es normal que esté triste. Claro. ¿En qué momento ya decimos estoy en una depresión? ¿Cuánto tiempo es lo normal, por decirlo de alguna manera, que pueda durar eso? Bueno, se habla actualmente de 15 días. De 15 días. Como les decía anteriormente, la tristeza es algo que experimentamos y salimos de la tristeza y estamos bien. De pronto recordamos algo y nos volvemos a poner tristes y salimos. Esa melancolía. Sí, exacto. Con la depresión es más intenso y es prolongado, es mantenido. Y se acompaña de todos estos otros síntomas, que estamos cansados, que no nos podemos concentrar, que estamos irritables, que no podemos dormir bien. Inclusive se puede presentar el abuso de sustancias, el abuso de licor, las personas empiezan a fumar más, empiezan a depender más del café. Todo este tipo de cosas que ya vemos, o sea, la vida del paciente realmente está significativamente cambiando, tenemos que pensar en depresión. Bueno, yo creo que ya nos queda un panorama claro, pero ahora, ¿cómo prevenimos entonces, doctora? Sí. Porque ya conocemos los síntomas y todo esto, pero ¿cómo la prevención? Aliados. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Una vez que estamos empezando a sentirnos, bueno, ¿será que estaremos deprimidos? Este síntoma me está durando mucho. Claro, hay cosas que podemos hacer en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, a nivel de alimentación, que siempre tocamos el tema de la alimentación, evitemos al máximo todo lo que sean estimulantes, por ejemplo la cafeína que viene en bebidas energéticas, que viene en refrescos gaseosos, que viene en el café, en el chocolate, porque esta cafeína realmente nos pone más nerviosos y nos puede inclusive exacerbar lo que sean los síntomas de la depresión. Otra cosa a nivel digamos, del azúcar. El azúcar en los alimentos procesados, porque nos puede llegar a producir niveles de azúcar en la sangre bajos, hipoglicemias reactivas, que nos puede exacerbar toda esta ansiedad y todos estos síntomas de depresión. Entonces, cuando estamos ayudando a una persona que está deprimida, las intervenciones nutricionales son importantes, que tengan fuentes de proteína de mucha calidad, que tengan
fuentes de grasa en su dieta que sean de mucha calidad. Hablamos de nueces, de semillas, de aguacate, de aceites que sean muy nutritivos, ¿verdad? Para mantener el azúcar en la sangre estable, y esto ayuda a mantener estados anímicos más estables. Inclusive si no tenemos una tendencia a la depresión, nos vamos a dar cuenta cómo adoptando estos cambios en nuestra dieta vamos a ayudar a mantenernos siempre mucho más estables anímicamente. Eso desde el punto de vista de la alimentación. Desde el punto de vista del ejercicio, exacto, claramente demostrado sobre todo que es el ejercicio de alto impacto. Los entrenamientos intensos son los que benefician más esa liberación de endorfinas, ese balance de químicos cerebrales. Demos ejemplos, doctora. Ejemplos. Una clase de Sí, zumba, por sudar ejemplo. Claro, una clase de zumba, una clase de spinning, salir a correr. bien. De hecho lo vemos, o sea, lo vemos que las personas, los atletas, por ejemplo, Sí. son personas que son sumamente estables emocionalmente. Ahora, aliados en los suplementos naturales también, ¿podemos contribuir con Claro. nuestro cerebro y nuestro ¿Podemos? cuerpo? Sí, podemos, definitivamente. ¿Con cuáles? Entonces, vea, es importante, como ya dijimos, la depresión severa debe ser tratada con medicamentos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hay suplementos naturales que son muy de mucha importancia, tanto para personas que están tomando medicamentos como para personas que no los están tomando. O sea, podemos empezar con esto paralelo al tratamiento que tengamos, que no tiene ningún cruce ni ningún problema. Ningún cruce. Ok. Si ya diagnosticamos una depresión severa, hay que darle tratamiento medicamentoso. Podemos combinar con Ok. sustancias naturales que lo que van a hacer es ayudarle a sus medicamentos a funcionar mejor. Bueno, empecemos. ¿Qué son? Contame. Por ejemplo, aquí tengo omegas. Ustedes saben, yo siempre hablando de los omegas, tienen una función bastante importante en el sentido de que estos ácidos grasos son, como decir, materia prima para alimentar las conexiones entre una neurona y otra. Estas capas de mielina contienen fosfolípidos que enriquecen esas conexiones, entonces hay una mejor conexión, hay una mejor comunicación, por decirlo así, entre neuronas. Entonces los mensajes que nos dan los neurotransmisores son mejor percibidos y mejor Más claros. claro, el cerebro es 90% grasa, ¿verdad? Entonces nada como darle un tipo de grasa. ¿Cuántas más o menos deberíamos Bueno, de consumir? esto depende de la concentración de los ingredientes, y ahí es donde es importante no dejar de lado la calidad de los suplementos que tomamos. Entonces, eso va a depender, por decirlo así, de la concentración de los ingredientes, pero más o menos queremos una dosis terapéutica de 4.000 miligramos de los ingredientes activos. Son Ok. 4 gramos diarios, pero no de lo que pesa la capsulita, sino del ingrediente contenido. activo. Ok. Entonces, yo con mis pacientes siempre reviso etiquetas. Para ver cuánto gramaje tiene el contenido. Exactamente, Ok. para Omega. ver. Exacto. ¿Qué omega. otro, doctora? Ok, aquí tenemos vitaminas del complejo B. Se ha demostrado, digamos, que pacientes que tienen este tipo de desbalance químico, que tienen esta tendencia, aunque sea a la tristeza, Sí. generalmente manejan niveles de vitamina B12 que son un poco más bajos. Entonces, un complejo B contiene no solo el B12, sino que contiene el ácido fólico, inclusive contiene vitamina B6, que nos ayuda a el metabolismo de todos estos neurotransmisores. Nos da energía, nos ayuda con el sueño, estabiliza mucho los niveles de azúcar en la sangre, ayuda con el balance hormonal. Entonces, definitivamente, el complejo B es una muy buena adición. Hay una molécula del metabolismo cerebral que se llama homocisteína. Y la homocisteína produce, al acumularse en el cerebro, produce inflamación y produce neurodegeneración. Entonces, los niveles de homocisteína los podemos medir por laboratorio, y cuando esta homocisteína se empieza a acumular pues anormalmente, con el complejo B logramos disminuir esos niveles. Excelente. Ok. ¿Qué más? Aquí tengo vitamina B6. Ok. Que la vitamina B6 es parte del complejo B, pero a mí me gusta agregarla en una concentración más alta. ¿Por qué, doctora? Porque sí tiene, ella es parte de los cofactores que benefician la síntesis de los neurotransmisores. Entonces le estamos dando, digamos, al sistema nervioso central, le estamos dando, digamos, ingredientes para que el sistema nervioso central logre mantener un balance. También ayuda igualmente con la energía, con el estado de ánimo, y es muy importante en la parte del balance hormonal.
Maravilloso. Ok, aquí tenemos vitamina D, ¿verdad? Siempre se dice, las personas que viven en países nórdicos, que no están expuestos al sol, tienen lo que se llama la depresión del invierno. Sí. Entonces, bueno, realmente no se sabe, ¿será que la vitamina D, la falta de vitamina D nos lleva a deprimirnos? ¿O será lo contrario, verdad? Que por tener baja vitamina D nos deprimimos. Lo importante es que los pacientes con depresión usualmente tienen niveles bajos de vitamina D en la sangre. Entonces es importante medirlos y es importante hacer un reemplazo de vitamina D por algún tiempo y con dosis adecuadas, dependiendo de la deficiencia que el paciente tenga. Entonces, Bien, este es importante. Por Bien, último, aquí tengo ajá. unas cápsulas de hierba de San Juan. Con la hierba de San Juan hay varios puntos que son muy importantes porque tradicionalmente sabemos que la hierba de San Juan es una hierba que es como un antidepresivo natural. Entonces, varias cosas. Uno, la hierba de San Juan no sirve para la ansiedad. No es un ansiolítico. La gente se toma unas gotitas de hierba de San Juan, pero realmente el efecto terapéutico no es muy significativo. Entonces, por otro lado, la hierba de San Juan no debe de medicar, no debe combinarse en ningún momento cuando un paciente está medicado. Uy, eso sí que es importante. Es muy importante que los pacientes lo sepan. Entonces, ¿qué significa eso? Que la hierba de San Juan no la vamos a usar para el tratamiento de la depresión mayor porque los pacientes ya deben estar medicados. Sí nos sirve con la depresión leve, con la depresión moderada. Hay que saber exactamente cuál es la dosis terapéutica, ¿verdad? Hay cierta concentración de los ingredientes activos y tenemos que llegar a esa dosis exacta para que el suplemento sea efectivo. Doctora, Perfecto. otra consulta. Diga. Estamos hablando de desbalance químico, pero también puede estar relacionado a la depresión el desbalance hormonal. Claro que sí, definitivamente un tema muy importante. Todo paciente que se presenta con depresión tenemos que evaluar su estatus de hormonas de la tiroides, porque claro, tanto un cuadro de hipotiroidismo como un cuadro de hipertiroidismo pueden desencadenar un cuadro depresivo y es muy posible establecer o restablecer esa salud de la tiroides, logremos salir de la depresión. Entonces es muy importante siempre. ¿Cómo logramos equilibrar eso entonces? Bueno, hay que hacer un diagnóstico para ver exactamente cuál es el problema que el paciente está teniendo y muchas veces los pacientes necesitan medicamento para la tiroides y al restablecerse el metabolismo y la función tiroidea, el paciente sale de su estado. O sea, en este caso sería una depresión secundaria a, ¿verdad? Problemas de tiroides. Okay, sí. Entonces siempre, o sea, de todas maneras siempre es una evaluación que debemos hacer para descartar que esta sea, digamos, una situación. Excelente. Sí. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, aliados también para la tristeza, ¿verdad? Claro. Previa a la depresión, Por aliados supuesto. naturales que uno puede echarle mano también para salir de ese cuadro lo más definitivamente. rápido posible. Muchísimas gracias, como Un siempre. placer tenerla en casa, doctora. Feliz día. Gracias. Igualmente. Douglas.